Bueno, entonces, como le habíamos prometido, estamos con Darío Gallo, pero antes de hablar de política vamos a hablar un momentito sobre esta herramienta que teníamos acá en la pantalla, que se llama Twitter, y que es esta red social que sirve, por ejemplo, para comentar que usted está tomando mate, para comentar que le duele la cabeza, o por ejemplo, para informar algo. O si usted es un político, por ejemplo, para decir, esto no lo hacen los políticos argentinos, algún día quizás lo hagan, para decir qué opinan, por ejemplo, sobre determinada medida que tomó el gobierno, determinado comentario, determinado discurso, y en general no lo hacen. Si yo veo los políticos que yo estoy siguiendo, por ejemplo, en el Twitter, Macri, de Narváez, algunos diputados, en general es muy raro que estén permanentemente comentando lo que hacen. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto entre los periodistas y, por ejemplo, la Casa Blanca? Sí, la diferencia es notoria sobre todo porque en Estados Unidos, con la asunción de Obama y con su campaña donde él utilizó muchas estas herramientas, los periodistas también estaban metidos en Twitter, entonces había ya una gran base. En la Argentina creo que no llegaremos a 10.000 los que usamos Twitter en este momento, entonces somos muy poco. Para comparar, creo que Facebook tiene más de 5 millones de argentinos. Así es. Entonces, como siempre, los políticos al ver poca cantidad de gente todavía no les atrae mucho, aunque se dan cuenta que tienen que estar. Y la verdad que hacen bien, porque los 10.000 que están en Twitter son, podríamos decir, líderes de opinión y en muchos casos profesionales destacados que a su vez tienen un circuito de contactos que hacen que su palabra replique varias veces, online y offline. Claro. Entonces es muy interesante. Muchas veces lo que pasa en Twitter últimamente es que los periodistas estamos viendo que muchas veces nos enteramos a través de Twitter mucho más rápido que a través de los medios tradicionales. Incluso que la CNN, por ejemplo, los terremotos salen mucho más rápido cuando hay un terremoto por el Twitter que por la CNN. Las noticias hoy en día funcionan como si fuese una gran agencia de noticias y, claro, hay que ver qué políticos se dieron cuenta. Justamente fuera de cámara con Darío Gallo estábamos comentando que es muy fácil darse cuenta si el político lo usa en persona o si tiene a un equipo de comunicación que se encarga de tuitear. Generalmente, por ejemplo, con los personajes conocidos que están entrando en Twitter últimamente, los que somos periodistas tenemos formas de comprobarlo rápidamente porque le mandamos un mensaje por privado haciéndole una pregunta que solo él puede responder. Claro. Y eso es muy fácil para ir descartando porque indudablemente hay algunos que sacan cuentas con nombres que no les corresponden. Pero bueno, eso también hay, pero esos son chistosos. Son digamos. chistosos que fácilmente quedan en evidencia. Y hay otros políticos como Macri, Agustín Rossi, Michetti, que están usando Twitter desde hace un tiempo, y algunos de ellos dicen que lo hacen personalmente, pero... Bueno, Michetti me parece que sí. Jorge Macri, que estuvo en el programa, me consta que sí. Algunos diputados, Paula Bertol, por ejemplo, yo sigo, Soledad Martínez, que sí. Ahora, de Narváez, no. Le puedo asegurar que de Narváez tiene un equipo de gente que le maneja Facebook, Twitter, y que no sé si en su vida lo hizo, pero no. Y es raro encontrar un político al que realmente, que tenga un contenido como para que uno diga, che, qué interesante, lo voy a seguir y me va a servir para informarme de lo que hace y lo que piensa. Sí, igual no le podemos pedir peras al olmo y pretender que un político esté tal vez enviando 20 mensajes al día, pero como decías vos, sería interesante que antes de tomar una medida, antes de una votación, podría hacer una consulta en Twitter para preguntar a ver qué opinan de este tema, ayúdenme a pensar si hay un globo de ensayo, casi claro, como un focus group gigantesco. O si hay especialistas en el tema, quisiera contactarme, y es una forma rapidísima de contactarse con especialistas en ciertos temas. Bueno, y ahí vamos a los empresarios, porque en Estados Unidos la gente que trabaja en relaciones públicas tiene su cuenta de Twitter y sigue a muchos periodistas y muchos periodistas lo siguen a ellos. ¿Qué me pasó a mí, por ejemplo, tratando de encontrar fuentes para temas? Que no hay respuesta porque en general no lo usan. O sea, podrían vender
viven, la gente de relaciones públicas vive de vender notas. Y muchas veces da la vida porque sus clientes salgan bien publicados en los medios. Y a pesar de que muchos periodistas, veo a muchos colegas que desesperadamente piden fuentes sobre un tema determinado, o casos, o ejemplos, o alguien que hable, y me parece que el resultado es pobre. Sí, generalmente los que ingresan a Twitter por curiosidad y no se ejercitan en el ejercicio de mandar mensajes, rápidamente lo abandonan porque no tiene gracia si no siguen a las personas adecuadas. Es decir, si entra un periodista y deja fuera a los personajes célebres que andan, a los especialistas de cada sector a los cuales le podría pedir novedades para estar informado, para hacer notas, y le va a parecer una pavada porque le va a quedar esa idea de el que pone estoy tomando mate o fui a comer un helado o estoy mirando un programa de televisión. Ahora, una vez que, y como todas las cosas lleva un tiempo de experimentación, uno ha elegido a las personas correctas para seguir, esto es de acuerdo a la necesidad de cada uno, Twitter es un arma imprescindible. Yo puedo comentar esto ahora que somos pocos los que estamos reunidos. Para mí es como si fuese un tercer diario. Es decir, todas las mañanas hago un recorrido de media hora por todo el espinel de mis contactos, porque sé que ahí voy a encontrar información de primera mano, cosas que han salido en los diarios, pero que a lo mejor estaban perdidas en una página y yo no la vi. Exactamente. Entonces, es de lectura imprescindible, cosa que es muy difícil de explicar. A mí me pasa lo mismo. Yo sigo a mucha gente, no sé, 300 tipos más o menos, de los cuales yo sé que hay varias docenas que me proporcionan información muy valiosa para mi trabajo. Y entonces todos los días yo también repaso a ver qué comentan, y sobre todo muchas veces es simplemente un link a una nota sobre un tema determinado, que yo jamás la hubiese visto de otra forma. Y la verdad que se lo pierdan los empresarios. ¿Vos cómo ves a las empresas en Twitter, en Argentina por lo menos? Y también las empresas están como el caso de los políticos, han descubierto que tienen que estar, y últimamente también veo que han empezado a sacar cuentas varias empresas, y te das cuenta que son nuevas por la cantidad de seguidores que tienen, que poquitos, son muy poquitos, y que han empezado a experimentar, pero todavía no está usado en todo su potencial, porque por eso mismo de lo que hablábamos, de que hay muchos líderes de opinión, es un lugar ideal para, por ejemplo, hasta vender cosas. Bueno, por lo menos, a ver, ahí empieza el debate, ¿no? Vender cosas, hacer marketing o servir como fuente para temas sobre la empresa o lo que hace la empresa que puede interesar a un montón de periodistas o a otra gente, no necesitan ser periodistas. Y hay veces que otros gurúes dicen, las empresas tienen que estar a toda costa. Es imprescindible que las empresas estén en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales y que aprovechen para vender ahí. Entonces, por ejemplo, pasó hace unos 10 días, Greenpeace lanzó una campaña, fundamentalmente contra Nestlé. Primero lo hizo contra el jabón Dove de Unilever, pero después hizo una campaña muy fuerte contra Nestlé. O sea, se burlaba de una marca de chocolate que se llamaba Kit Kat, que no existe acá en Argentina, que es muy fuerte en Europa, y le cambió el logo, le puso Killer, y el tema era que para hacer ese chocolate Nestlé compraba aceite de palma de Indonesia, y que aparentemente la empresa que se lo vendía contribuía a deforestar la selva en Indonesia. Y bueno, en esa selva vive el orangután, y el orangután se estaba quedando sin palmeras para colgarse. Pobre orangután, hay que salvarlo. Y entonces, una campaña pero terrible, ¿no? O sea, las burlas en los videos eran terribles. Y Nestlé empezó a conocer Facebook y se abrió una fanpage, una página de fan de Nestlé. Un montón de gente se metió en la fanpage. Cuando Greenpeace salió con esto, se enojaron. Nestlé no supo, evidentemente, contestar adecuadamente, no supo manejar la situación, y lo que era un problemita se convirtió en un problemón, en una crisis. Entonces, yo me empecé a preguntar, si las redes sociales son lugares donde tiene que estar la gente común y es social, ¿es bueno que estén las empresas haciendo marketing?